En Te Digo Cómo Se Hace tenemos unos suscriptores con unas sugerencias muy buenas. Hoy vamos a hacer caso de algunas de ellas para fabricar nuestra máquina de chicles de Te Digo Cómo Se Hace. Funciona con monedas. Nuestra máquina no funciona si no le metemos dinero. Por cada moneda que le metamos nos dará un chicle. El dinero que recaudemos se almacena en una bandeja para que accedas a él muy fácilmente. Te digo cómo se hace. Para fabricar nuestra máquina de chicles necesitaremos los siguientes materiales: palillos chinos, palitos de brocheta, un vaso de plástico grande, unos platos de plástico pequeños, bajalenguas, alambre, unas monedas, banditas elásticas, un corcho y cartón. También necesitaremos las siguientes herramientas: una regla, un lápiz, un compás, un cúter o cuchilla, unas tijeras, alicates de corte, cinta adhesiva, taladro, brocas de 6 y 3 milímetros, pegamento instantáneo y silicona termofusible. Ahora que sabemos qué necesitamos, vamos a ver cómo se hace. Para este proyecto necesitaremos unas cuantas piezas de cartón. En la descripción del vídeo os hemos dejado un enlace para descargar las medidas de todas ellas. Los palillos chinos que usemos tienen que ser redondos. Con 2 pedazos de 15 centímetros será suficiente. Los podéis cortar fácilmente con el cúter de esta manera. Empezamos armando el mecanismo que tomará la moneda. Para ello utilizaremos las piezas 6 y 7. Los 2 cuadrados exteriores los reservamos y atravesamos las 2 piezas con la punta del compás justo en el centro. Luego las unimos las dos y agrandamos el hueco con un palito de brocheta. El grosor de este hueco tiene que ser como el de nuestro palillo chino. Así que lo seguiremos agrandando lentamente con la punta de un lápiz hasta que nuestro palillo entre ajustado. Una vez abiertos los 2 huecos, tomamos 2 monedas como las que tendremos que meter para sacar un chicle y las pegamos en la pieza número 6. Primero pegamos una de ellas con pegamento instantáneo a medio centímetro del borde exterior. Situamos la otra a una distancia suficiente para que otra igual no pase entre ellas. Pero lo suficientemente separadas para que una moneda más pequeña sí pase. Una vez tenemos la medida, pegamos la segunda moneda con 3 o 4 puntos de pegamento. Ahora tomamos la pieza número 10 y le retiramos el círculo interior. Solo nos interesa el aro de cartón. Lo situamos encima de la pieza número 6 bien centrado. Y con un lápiz marcamos en esta pieza la parte inferior de las monedas. Con ayuda de unas tijeras cortamos por las marcas. Esta pieza también la pegaremos en su sitio con pegamento instantáneo. Cuando seque el pegamento, la apretamos un poco con los dedos para que quede del grosor de las monedas. Tomamos un pedazo de alambre de unos 20 centímetros de largo y del mismo grosor que las monedas, y lo doblamos para que quede redondo. Debe quedar como el contorno exterior de la pieza número 10. Lo situamos de esta manera y marcamos el trozo de alambre que va de una moneda a la otra. Y cortamos con los alicates el alambre que necesitamos.
Para pegar el alambre en su posición usamos también pegamento instantáneo. Después introducimos un trozo de palillo chino redondo de unos 5 centímetros por la parte posterior de la pieza 6, sin que sobresalga por la otra cara. Y lo pegamos por los dos lados. Debe quedar lo más recto posible para que el mecanismo funcione bien. Situamos otra moneda entre las dos del mecanismo y marcamos el contorno de las dos monedas de los lados a medio centímetro de ellas, hasta que toque con la del centro. Luego movemos la moneda central a esta posición y marcamos su contorno de esta manera, uniendo las dos líneas que hemos trazado antes. Cortamos la línea ondulada que hemos conseguido con la ayuda de una cuchilla. Nos quedará algo parecido a esto. Tomamos la pieza número 7 y la atravesamos con un palillo chino de unos 5 centímetros. De manera que solo sobresalga por uno de los extremos y pegándola igual que en la número 6. A continuación hacemos unas marcas con el compás abierto a 1 centímetro, en el círculo más pequeño de la pieza número 11. Hacemos primero una marca y luego pinchamos en ella para hacer la siguiente. Así hasta que completemos el círculo entero. Si somos lo suficientemente precisos, nos quedará algo así, con 18 marcas que traspasaremos con el compás. Una vez terminemos la pieza número 11, hacemos lo mismo con la 16. Dividimos 3 o 4 palillos de brocheta en trozos de 1,5 centímetros. Esta es una forma muy fácil de cortarlos con un cúter. Con la punta de una brocheta agrandamos los huecos de las piezas 11 y 16 e introducimos palitos de los que hemos cortado. Deben sobresalir solo por un lado del cartón y los pegaremos por las dos caras y muy rectos. Pegamos uno en cada hueco de las dos piezas. Nos quedarán dos ruedas dentadas como estas. Pero para que encajen bien debemos cortar el cartón que sobresale de los dientes. De esta manera. Ahora nuestras ruedas encajan perfectamente. A la pieza 16 le hacemos el hueco del centro del tamaño del palillo chino. One, two, three, four. Y la unimos a la número 7 de esta manera. Las pegamos entre sí con pegamento instantáneo.
y reforzamos la unión en el borde. Cuando estén bien pegadas, cortamos el palillo chino sobrante con los alicates. Estas son las dos piezas de nuestro mecanismo de monedas y se unen así. Ponemos abundante pegamento en el alambre, la pieza número 10 y las monedas. Y pegamos la otra pieza muy bien centrada. A continuación tomamos la pieza número 1 y perforamos la marca del centro hasta que tenga el grosor del palillo chino. Recortamos con el cúter los bordes que puedan quedar para que el hueco esté bien liso. E introducimos el mecanismo de monedas de esta forma. El hueco para la moneda quedará así. Para terminar el mecanismo cortamos un corcho de botella por la mitad. Con mucho cuidado de no cortarnos. Con una regla marcamos su centro y lo perforamos con una broca del tamaño del palillo chino. Si queda ajustado, mucho mejor. El corcho hará girar el mecanismo y lo mantendrá pegado a la pieza número 1. Para alinear bien el corcho solo tenemos que introducir una moneda en el mecanismo y girarlo para que la moneda esté centrada en el hueco. Mientras sujetamos el mecanismo con una mano, giramos el corcho para que quede en horizontal. Con el corcho alineado lo pegamos muy bien al palillo chino. Cortamos el palillo que sobra con los alicates y aseguramos poniendo más pegamento. Ahora vamos a hacer el sistema que bloquea la máquina cuando no hay una moneda dentro. Para ello traspasamos las 4 marcas de los lados de la pieza número 1 con una brocheta. Luego tomamos el cuadro exterior de la pieza 6 y marcamos un borde de 1 milímetro alrededor del hueco interior, de esta manera. Y recortamos con una cuchilla el borde que hemos marcado. Al agrandar un poco el hueco no rozará con el mecanismo de la moneda. Y podremos pegar esta pieza a la número 1 centrándolas las dos muy bien. Luego traspasamos los huecos a la pieza que acabamos de pegar con un palito de brocheta. Girando el mecanismo un poco a la izquierda desde su punto inicial, introducimos un bajalenguas entre las dos monedas. De manera que se apoye en una de ellas y se enfrente a la otra. Tapamos este agujero con el bajalenguas, moviéndolo al mismo tiempo que la rueda para conservar la posición. Y marcamos el hueco en el bajalenguas con un lápiz.
Perforamos esta marca con una broca del tamaño de la brocheta y con ayuda de uno de los palitos de 1,5 centímetros lo ponemos en su lugar. Colocamos la rueda y el tope en posición de bloqueo. Y marcamos en el tope con un lápiz el lateral de la pieza 6B. Cortamos el tope por esta línea y marcamos un punto en la esquina superior a unos 2 milímetros de los bordes. Este punto también lo perforamos con la broca. Le ponemos uno de los palitos que cortamos sin que sobresalga por la parte de atrás y lo pegamos con pegamento instantáneo. En los dos huecos de la pieza número 1 también pegamos palitos, de manera que no sobresalgan por la cara exterior de la máquina. Una vez seque el pegamento, volveremos a poner el tope en su sitio. Lo ponemos en posición de bloqueo y utilizamos una de estas banditas elásticas, dándole una vuelta en el dedo para que esté más tensa. Y unimos con ella estos dos palitos. Al ser la punta del bajalenguas redonda, es probable que al intentar forzar, el bloqueo salte. Para evitar esto, solo tenemos que cortar un poco la punta del tope. Solamente un poco. El bloqueo funciona perfectamente. Repetimos los mismos pasos para el bloqueo de la derecha y listo. Si no introduces una moneda, la máquina se bloquea hacia cualquier lado que la gires. Si le introduces una moneda, puede hacer un giro completo. A continuación unimos la pieza número 3 al frontal de la máquina de esta manera. Poniendo pegamento o silicona termofusible en el interior de la unión. Colocando un cartón cuadrado nos aseguramos de que quede a 90 grados. Hacemos lo mismo con la pieza número 4 en el otro lado del frontal. Ya tenemos los laterales. La pieza número 5 será nuestro suelo. La colocamos en su sitio, abrazándola con las tres paredes, pero en vez de pegarla, la sujetamos con cinta adhesiva. Esta máquina es para chicles de como máximo 2 centímetros de diámetro, que es lo que tienen los agujeros de las piezas de la 11 a la 15. Unimos estas piezas centrando muy bien los agujeros .
y las pegamos entre ellas de esta manera. Es muy importante que queden muy bien centradas. Cuando el adhesivo seque, traspasamos el centro de todas las piezas con la broca del tamaño del palillo chino. Tomamos la pieza 17 y la unimos a la rueda dentada sin pegarla. Dejando 1 centímetro de palillo sobresaliendo por arriba, lo pegamos por abajo a la pieza 17. Retiramos la rueda y reforzamos la unión. Este es el mecanismo que dejará salir los chicles. Los chicles deben quedar al mismo nivel que el cartón. Si no es así, puedes añadir o quitar alguna pieza. Las piezas 18 y 19 nos sirven para fijar el mecanismo de los chicles a la máquina. Abrimos un hueco del grosor del palillo chino en las dos piezas, justo en el centro, y las unimos al mecanismo en este orden. Si llevamos las dos piezas hacia el extremo del palillo, será más fácil introducirlo todo en el interior de la máquina. Ajustamos las dos piezas a los laterales de la máquina de esta manera. Las pondremos de manera que el mecanismo quede lo más recto posible y las dos ruedas entren en contacto. Accionando la rueda de las monedas, la otra debe girar libremente sin tropezar en ningún sitio. Cuando tengamos clara la posición, fijamos las piezas 18 y 19 a las paredes de la máquina con pegamento o silicona. Una vez seque el adhesivo, sacamos el mecanismo de los chicles y retiramos la rueda. Para fijar el mecanismo, el hueco que deja pasar los chicles debe estar en esta posición. Luego encajamos la rueda con el hueco para los chicles mirando hacia el lado contrario. Si no hay una moneda en la máquina, el chicle no podrá caer. Pero si introducimos una moneda, la rueda puede hacer la vuelta completa y por tanto soltar un chicle. Con cada pieza del mecanismo en su posición exacta, fijaremos el palillo a los soportes. Aquí puedes ver cómo funciona el mecanismo completo. Al primero de los soportes tenemos que hacerle un recorte para que el chicle no choque con él al caer. Hacemos una marca que coincida con el agujero del mecanismo. Retiramos el suelo de la máquina para que sea mucho más fácil cortar con la cuchilla. Y
quitamos el trozo que nos sobra. Es el momento de hacer la rampa que conducirá a los chicles. Con la pieza número 20 tendremos suficiente para todo el recorrido. Cortamos la primera capa de cartón de las líneas laterales para que sea mucho más sencillo doblarla y conseguir esta forma. Cortamos las esquinas de un extremo a unos 45 grados. Y fijamos la rampa a la parte inferior del primer soporte de esta manera. Para saber por dónde tenemos que cortar la rampa, colocamos un cartón apoyado en los laterales de la máquina y lo bajamos hasta que choque con la rampa. Apoyados en este cartón, marcamos con un lápiz la rampa. Luego hacemos una línea más cerca del mecanismo a 2 centímetros de la primera y cortamos por esta. Hacemos otra línea a 2 centímetros del borde, pero solo en el centro de la rampa. Y cortamos este trozo de cartón. Situamos el resto de la rampa centrado en la parte inferior de la pieza número 1 de esta manera y marcamos el ancho del suelo de la rampa. Alargamos las marcas hasta que toquen con el cartón de encima. Y recortamos este cuadro de cartón. Por aquí es por donde saldrán los chicles. El otro tramo de la rampa será así. Pero antes de pegarlo en su lugar, tendremos que hacer otro recorte en el segundo apoyo. Y tendremos que cortar el palillo que sobresale por debajo de este apoyo. Fijamos el suelo de la máquina antes porque la rampa se apoya en él. Ponemos el segundo tramo de la rampa en su sitio y comprobamos que el chicle puede recorrer el circuito sin problemas y salir por el frontal de la máquina. Y unimos con silicona el segundo tramo con el primero y con el suelo de la máquina. El segundo tramo lo cortamos a ras del primero, para que no estorbe cuando vayamos a fijar la tapa trasera. Pero antes de eso medimos la distancia entre la pared interior de la pieza número 1 y la rueda de los chicles. En nuestro caso 16 milímetros. Y hacemos una línea a esta distancia de uno de los bordes de la pieza número 8. Y otra línea a 33 milímetros de la primera. Buscamos el centro de esta segunda línea y con el compás abierto a 33 milímetros hacemos una circunferencia con ese radio. Recortamos el círculo con una cuchilla. Apoyamos la pieza número 8 en la que hay pegada a la número 1 y centramos bien el hueco con la rueda de los chicles. Luego pegamos con silicona la parte frontal. A la pieza número 2 le marcamos una línea a 4 centímetros, conforme indica la plantilla, y la dividimos en dos por dicha línea. El pedazo más pequeño lo reservamos. El otro es la parte superior de la tapa trasera de nuestra máquina. Y lo pegaremos de esta manera. Ahora nivelamos la pieza 8 para que quede horizontal y la fijamos con silicona a las 4 paredes.
La pieza número 21 será el cajón de las monedas. Cortamos la primera capa de cartón para poder doblar bien por las líneas que se indica y pegamos con silicona para formar algo parecido a esto. Las piezas 22 y 23 las pondremos en esta posición, justo en el borde del hueco central, y también las pegaremos. Estas piezas presionarán la rampa y sujetarán el cajón de las monedas en su sitio. Con el cajón metido por completo en su sitio, marcamos el resto del cartón que sobresale de la máquina. Hacemos una línea por encima de esta a la misma distancia que el grosor de nuestro cajón. Y cortamos por esta segunda línea. Para terminar el cajón, le pegamos el trozo que reservamos de la pieza número 2 de esta manera. Ahora necesitamos un tirador para poder extraerlo de la máquina. Nuestro tirador será un trozo de bajalenguas pegado por debajo a nuestro cajón. Ahora podemos sacar y meter el cajón fácilmente. Sobre la pieza número 9 colocamos el vaso centrado y marcamos su base en el cartón. Después hacemos una línea a medio centímetro de esta circunferencia hacia adentro, como veis en el vídeo. Cortamos esta segunda circunferencia. A continuación medimos y cortamos unas tiras de cartón del mismo alto que esta pared de la máquina. Doblamos las tiras para que puedan tomar forma circular y las pegamos en el borde del agujero de la pieza número 9 de esta manera. Tenemos que tener suficiente tira de cartón para rodear todo el hueco. La pieza número 9 se fija así. No importa que no esté centrada con el hueco de la pieza de debajo. Fijamos la pieza por los 4 lados a la máquina. A nuestro vaso le tenemos que recortar el fondo, dejando un pequeño borde de unos 5 milímetros. Pegamos el vaso coincidiendo su base con el hueco de la pieza número 9 con abundante silicona. Para la tapa superior de la máquina utilizaremos unos platos de plástico iguales. Deben ser de un tamaño parecido a la parte superior del vaso. Tomamos 3 o 4 platos y a uno de ellos le recortamos el centro. El resto de platos los unimos entre sí con pegamento instantáneo. Al ser iguales, encajarán perfectamente. Al pegarlos conseguiremos una tapa bastante rígida. Para pegar el plato sin fondo al vaso, primero lo encajamos con los otros de esta manera para que no pierda la forma. Lo situamos encima del vaso y lo pegamos a él con silicona por todo el borde. Al retirar los platos de arriba, solo se queda pegado el que tiene el hueco. Y el resto forman una tapadera que encaja perfectamente. La máquina de chicles está casi acabada. Ahora toca decorarla a tu gusto. Nosotros la hemos pintado de rojo y hemos tapado con cinta adhesiva los cantos y la apertura por donde salen los chicles. También hemos pintado la tapa y puesto nuestro logo.
Para terminar la máquina vamos a poner un recipiente hecho con un tapón grande de plástico para que caigan los chicles. Solo tenemos que cortar un pequeño trozo del lateral del tapón. Encajar este hueco con la abertura por donde salen los chicles y pegarlo donde se unen el tapón y la máquina. Nuestra máquina de chicles ya está lista para llenarla. Como veis, funcionan perfectamente, tanto el bloqueo como el mecanismo para sacar los chicles. Como el hueco de la máquina es del tamaño de vuestra moneda, no se pueden introducir monedas más grandes. Además, si intentamos llevarnos un chicle con una moneda más pequeña, la máquina se la traga y el bloqueo no te deja accionar el mecanismo. Si introducimos una moneda del valor correcto, el mecanismo se desbloquea y nos deja sacar un chicle. Todas las monedas caen al cajón trasero, incluidas las que se tragó la máquina. En Te Digo Cómo Se Hace hemos creado esta máquina de chicles gracias a las sugerencias de nuestros suscriptores. Si tienes cualquier sugerencia o quieres que hagamos cualquier cosa, no olvides dejarlo en los comentarios. Y ahora os dejamos con... La pregunta oculta. En uno de los fotogramas de este vídeo hay escondida una pregunta. ¿La has visto? ¿Sabes la respuesta? Si es así, déjalo en los comentarios poniendo R2 y la respuesta que creas que es la correcta. A continuación desvelamos la pregunta oculta del programa anterior, que se encuentra escondida en el minuto 13,50. Y es... ¿qué recompensa ofrecen por la captura del criminal que aparece en el cartel de Wanted? Y el primer comentario en dar con la respuesta correcta fue el de Óscar Herrera. Un saludo y gracias por participar. Y ahora os dejamos con algunos de los comentarios que nos parecieron más originales. Yo que yo no soy boba. Pero si eres atómica. Buenas noches, un placer estar con ustedes otra vez. Mi primer chiste me lo contó mi amigo Bastián Beg. ¿Qué le dice un pollo policía a otro pollo policía? Necesitamos apoyo. Mi segundo chiste me lo contó Ixel Hernández y dice: ¿cómo se dice café amargo en japonés? Tacar al azúcar. Este me lo contó mi amigo Gonzalo González y dice: mi hijo en el trabajo se siente como pez en el agua. Dice: ¿y qué hace? Dice: pues nada. Parece que no les gustó mucho. Bueno, aquí va mi último chiste. Me lo contó mi amigo Miguel Lai Gómez. Papá, deja de echarme queso por encima. Y ya cállate, Nacho. Si quieren que cuente sus chistes, déjenlo en los comentarios poniendo chiste, 2 puntos y su chiste. Muchas gracias.